Ha vuelto Marta Medina y sus Marta Medinadas. Marta, ¿qué haces desafinando como un gato pisado? ¿Marta? A ver, estoy engrasando los acordes. Ya veo, ya. Estoy viajando al lóbulo temporal. Sí. A las canciones que me enseñaron las madres escolapias. Ajá. A las canciones con las que crecimos generaciones y generaciones de españoles. Ah. Porque es muy fuerte, se quedan así como aquí incrustadas, ¿no? Totalmente, pero ¿por qué te ha dado por ahí? A ver, no sé, dicen que el nihilismo ha muerto, ¿no? Dicen que ya no sirve lo de Nietzsche, lo de Gott ist tot. No, o sea, Nietzsche se ha muerto. Sí. O sea, que se ha muerto Nietzsche, sí. A ver, los datos... Después de escucharla. Claro, sobre todo después de la afinación de tu guitarra, pero los datos dicen que España nunca ha sido más secular que hoy. Ya, pero hay algo en el ambiente, ¿no? Algo, no digo religioso, digo místico, yo qué sé. Pero bueno, dejadme ver. A ver. Padre nuestro, Padre nuestro, y creemos. Desde que se ha tatuado una cruz en el cuello no es la misma, ¿eh? Menos mal que lleva unos pendientes guapísimos de guillotina que la salvan. Marta, con todo cariño, deja de tocar o te reviento la guitarra en la cabeza. Vale. Bueno, además que nos van a confundir con Radio María, y eso sí que no, porque nosotras somos ateas. Gracias a Dios. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Una vez al año, como las galas, vuelve Marta Medina a Carne Cruda, porque este sábado 28 de febrero se celebra en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona la 40ª edición de los Premios Goya. ¿Esos cuántos años son? 40. Pues el 40º año de Goya ha sido especialmente bueno para nuestro cine. Sí, y lo del año bueno no lo decimos aquí, lo dicen también fuera. Sí, porque hemos estado en la sección oficial de Cannes con Sirat, de Oliver Lache, que además ha conseguido una nominación a los Globos de Oro y 2 a los Oscar. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? También con Romería, de Carla Simón. Ahí vivían mis padres, ¿no? En el edificio alto. En Toraya, ¿no? ¿Estuviste investigando? Bueno, es lo que leí en el diario. Y en la Semana de la Crítica con Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe. Y además hemos estado en Berlín. Con Sorda, la ópera prima de Eva Libertad. Y hemos ganado la Concha de Oro en San Sebastián. Con Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa. Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación. No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con 4 viejas. Así que sí, ha sido un año intenso. Y a muchos de los protagonistas los vamos a tener hoy en este programa especial sobre los favoritos a los Goya. Empezando, Marta, por las 5 nominadas de este año a Mejor Película. Cuéntanos. Pues con 11 nominaciones tenemos Sirat, de Oliver Lache. En Sirat, la música trans invoca el trance. Sirat, en árabe, denomina el puente que toda persona debe cruzar en el día de la resurrección para llegar al paraíso. Asirat es más delgado que un cabello y tan afilado como el cuchillo o la espada más afilados. Y Sirat es la travesía que debe hacer un padre en busca de su hija perdida en una rif en Marruecos. Sirat es una película que se ve con el cuerpo, cuyas células levitan con los graves de la música del francés Candin Ray. Pero hay más. Itzegira zutaz, Vicente. Nitaz, ze jakin nahi duzu. Egun normal batean ze gustatzen zaizu egitea. Con 9 nominaciones, Más Palomas, de Aitor Arregui y José María Govenaga. También la música electrónica es la banda sonora de la vida de Vicente, un anciano gay que vive su sexualidad en plena libertad en el ambiente de Más Palomas, en Canarias, hasta que un problema repentino de salud le obliga a replantearse su vida y su forma de mostrar su homosexualidad. Busco al responsable del hotel. Del hospital, querrá decir. Hace tiempo que el Palace dejó de ser un hotel. Genaro Palazón, metre del Palace. Santiago Medina, teniente de intendencia. Mucho gusto, señor. Con 8 nominaciones, La Cena, de Manuel Gómez Pereira. De la electrónica nos vamos al pasodoble, o más bien a la marcha militar, en esta comedia negra en la que Francisco Franco tiene un pequeño papel secundario. El caudillo quiere vivir su propia fantasía fastuosa de cenorrio en el Palace, incluso cuando el país está hecho mierda después de una guerra civil. Porque estoy embarazada. De verdad. ¿Y has ido a buscarlo? Papá. Hija, yo qué sé. A tu edad. Con 7 nominaciones tenemos Sorda, de Eva Libertad. La directora murciana coge un tema que le es muy familiar, su hermana y protagonista de la película, Emilia Garlo, es no oyente, y nos sumerge en el día a día de una mujer no oyente que se sobrepone a un mundo diseñado para quienes oyen. El último tercio de la película es pura inmersión. Pero a ver, aquí en esta lista me falta una fundamental.
Bueno, falta la que llega con más nominaciones, que es Alauda Ruiz de Azúa, con 13 para los domingos. Una película que plantea el desmembramiento de una familia a través de una imagen. Imagínate el cambio de las comidas familiares de los domingos por las visitas dominicales a un convento de clausura. Ainara, una joven huérfana de madre y a la que su padre hace más bien poco caso, siente que Dios la ha llamado a ser monja de clausura. Su vocación provocará un cisma en la familia y una reflexión sobre los fanatismos y la tolerancia. Yo creo que ese sentimiento que describes, de esa intensidad, puede ser espiritual. Pero también pueden ser otras cosas, que las confundes. Que no. Es fácil que se confunda. Que no estoy confundida, tía. Es algo complicado, ya lo sé, pero es que no sé con qué comparar. Y para hablar de los domingos, ¿quién mejor que su directora y guionista, Alauda Ruiz de Azúa? Pues nadie. ¿Quién va a ser mejor que ella? Vamos a empezar por ahí. Hola, perdona que interrumpa el programa. Soy Celtia Tabeayo. ¿Me conoces? Si no es así, seguramente es porque todavía no eres ni productor ni productora de Carne Cruda. Yo me encargaría de que pudieras venir aquí a vernos un programa, de solventar cualquier clase de duda con tu donación, subir cuota, renovar lo que quisieras. No sé si sabes que el periodismo libre que se hace en Carne Cruda es posible gracias a la independencia de empresas y gobiernos. Por eso te necesitamos. Es muy fácil hacerte productor y este es el momento. Entra en carnecruda.es, haz clic en Hazte Productor y forma parte de nuestra familia. Y si lo prefieres, me escribes a productores@carnecruda.es y ya te ayudo yo a cómo hacerlo. Muchas gracias, te dejamos con el programa. Adiós. Con esta espectacular versión coral del tema Aitormena de Ertzainak, la mítica banda de rock radical vasco, damos la bienvenida con muchísima ilusión a Alauda, que con su tercera película ha venido a agitar el diálogo sobre los pilares fundamentales de nuestra cultura, como son la fe y la familia. Alauda, Egunon, crudos días. Buenos días. Es que la has liado muy parda con la película. ¿Tú crees? Sí, has generado un debate nacional. Sí, se ha generado mucho debate, sí. Más aparte del debate cinematográfico, es verdad que nosotros sí sentimos que llegó un momento que la película empezó a crecer y generó cierto debate social. Sí. ¿Y a qué crees que se debe? Pues, por un lado, creo que, bueno, ahora a posteriori explicarlo, siempre esto es como lo de las crisis económicas, ¿no? Como que es más fácil, ¿no? Pero bueno, teorías, ¿no? La teoría que yo puedo tener o que nosotros desde el equipo de la película podemos tener. Creo que por un lado hay algo que tiene que ver con la apuesta de la película de dejar cierto margen al espectador, de apostar, ¿no? Porque había zonas grises, cosas difíciles de juzgar y querer más plantear las preguntas y los dilemas que las respuestas. Y luego que cierta inconsciencia en el sentido de que era un tema que nos interesó mucho, un tipo de historia que nos interesó mucho saber si la vocación religiosa seguía hoy en día y de qué manera. Pero digo inconsciencia porque no pensábamos que era un tema tan incómodo, tan delicado como luego creo que ha resultado ser, o al menos que podía generar tanto debate, ¿no? O tantas reacciones dispares. Sí, una de las críticas que se le ha hecho a la película es precisamente no ser crítica con algunos de los puntos de vista, pero a mí me parece lo interesante, que es que no se posiciona con nadie, sino que te coloca todas las posturas delante de la pantalla. Bueno, yo creo que otro debate, o sea, que incluso yo misma he tenido y que ha sido a raíz de la película, es este tema de los posicionamientos, de qué es, para mí, qué es, cuando hablamos esto de que las cosas se posicionan o no se posicionan, qué es un posicionamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, yo desde el... Bueno, quiero decir que no toma partido claramente por ninguno de los personajes, sino que cada uno expresa su situación y su percepción de esa realidad. Sí, o sea, sí que es verdad que hay una apuesta en la película que... Yo no, o sea, mi intención no estaba que los personajes trabajasen como para una conclusión moral o para una lección moral, y yo lo que intenté es, yo documenté estas historias en la realidad y luego intenté representar como con mucho rigor y mucha honestidad el viaje emocional, ¿no? de estas personas, sobre todo de los dos puntos de vista principales, que son el de la tía atea y el de la sobrina con vocación religiosa, ¿no? También porque yo sentía eso, que era más interesante lanzar las preguntas, y porque tampoco sentía que hubiera como una respuesta tan taxativa, ¿no? O sea, como a mí me interesaba entender desde lo humano, ¿no? ¿Qué pasa ahí para que alguien de 17 años termine diciendo que siente esa llamada divina, ¿no? ¿Y a qué conclusión habéis llegado después de hacerlo, de experimentarlo e investigarlo? Bueno, yo creo que en la película se apuntan varias hipótesis, ¿no? O sea, por eso hablaba lo del posicionamiento, en el sentido de que a veces se me ha comentado esto y lo digo desde un sitio de yo misma hacer la propia reflexión, digo,
bueno, en el momento en que yo como persona no creyente, como atea, hago una película sobre la vocación religiosa donde Dios no está, sino que me interesa todo lo humano, a mí ya me parece que ya hay un posicionamiento bastante evidente, ¿no? Pero claro, dentro de cómo se construye esa vocación de lo humano, pues mi sensación es que pueden jugar varias cosas, ¿no? Desde, sí, claro que puede jugar un mecanismo, un engranaje religioso de alguna manera, una vulnerabilidad, un momento vital, pero claro, es como difícil trazar una línea exacta, ¿no? Y también por eso es lo interesante. También hay un componente de lo irracional a veces, ¿no? Por ejemplo, esto lo hablé mucho con una psicóloga con la que hablé para preparar el proyecto, que llevaba temas de vocaciones, ¿no? Luego a mí también me llama mucho la atención porque, claro, en 5 lobitos te adelantas también un tema a lo de las maternidades un poco, no la mala madre, pero siempre eran las maternidades no perfectas. Luego en Querer, en el tema del consentimiento, ¿no? Y aquí en 5 lobitos también en un momento en el que se está volviendo a hablar de lo religioso. Sí, los domingos, de lo religioso. Entonces, claro, pero un guión tarda mucho tiempo en salir adelante. O sea, ¿cómo te anticipas a eso, a todo esto a todos esos temas? ¿Cómo lo hueles? No, ahí tengo que decir que creo que ha habido algo no sé, de intuición y de suerte, porque cada proyecto viene de sitios distintos. Por ejemplo, 5 lobitos sí que viene de mi propia experiencia como madre y de sentir que yo no encontraba un relato, ¿no? Quizás eso estaba más conectado con mi generación y con mi momento, pero Querer fue una propuesta de los productores, por ejemplo, que me dijeron, oye, creemos que el tema del consentimiento se está hablando mucho, pero no se ha hablado desde la violencia sexual en el matrimonio, ¿te interesa hacer esta serie, no? Y Los domingos, curiosamente, es verdad que ha coincidido con un montón de cosas como que yo no sé si todo tiene que ver, ¿no? Porque luego se mete, de repente todo tiene que ver con monjas y todo se mete con el mismo saco, y yo creo que son propuestas muchas veces distintas sobre cosas distintas. Pero Los domingos, curiosamente, es una historia que a mí me surge hace muchísimos años, cuando yo era mucho más joven, y escuché una historia de una chica que ingresó a una orden religiosa y me generó muchísima curiosidad desde mi no creencia, ¿no? Entonces, luego de repente ha salido ahora, pero eso tiene algo muy de casual, yo creo. Y hablando de matrimonios, fundamentalmente, en esta película has querido retratar la ruptura de una familia, por distintas razones. ¿Es todavía la familia la institución más sólida? Es que es una institución muy sólida, ¿no? A mí esto sí me interesa y me fascina mucho porque es verdad que a ver, si la familia funciona, si es maravillosa, ¿no? Si es ese sitio donde aprendes a querer, donde... Pero claro, muchas veces crecemos con este peso de que la familia tiene que funcionar, ¿no? Y también la realidad es que hay familias que a veces no funcionan, y hay familias que no son ese refugio, ¿no? Y no crecemos de alguna manera con ese relato que habrá la posibilidad de creer que igual a veces, pues bueno, esa familia no es ese sitio que te hace bien, ¿no? Y yo creo que por eso también cuesta muchísimo romper con la familia, ¿no? Y una de las cosas que realmente cuando yo encuentro la película, me interesaba mucho el tema de la vocación religiosa, pero sobre todo yo encuentro la película cuando descubro que eso genera mucho conflicto en la familia, ¿no? Y ahí pienso que puedo contar, bueno, lo que para mí es una tragedia familiar, ¿no? Que es la ruptura de esta familia, ¿no? Sí, y hay un papel que me parece muy interesante y muy sutil, como lo cuentas, el papel del padre que no tiene una educación sentimental, padre que tiene un problema económico y tiene 3 hijas a las que cuidar y ya no tiene una madre al lado que le apoye en todo lo que necesitan esas hijas, y se quita un problema de encima, de alguna manera. Claro, bueno, esa es una de las hipótesis, ¿no?, que plantea la película en torno a uno de los personajes que también más conversación ha generado, que es el personaje del padre que interpreta a Miguel Garcés, porque, claro, bueno, no se sabe hasta qué punto respeta la decisión o responde a un egoísmo más particular, ¿no? Y de hecho a mí eso me interesaba mucho porque me parece que una de las cosas más... O sea, para mí más delicadas, pero que a mí también más me interesaban del viaje de Ainara, era cuánto daño te puede hacer la incertidumbre de los afectos, ¿no? Yo creo que a veces es peor no saber si alguien te quiere, o sea, si tu padre te quiere o no, que tener la certeza de si alguien te quiere o no te quiere, ¿no? Pero no saber, ¿no?, si esa figura de referencia realmente te quiere o se preocupa o no, creo que puede hacer hasta más daño, ¿no? Y bueno, y eso forma parte del viaje de esta chavala de 17 años que al final la película también explora eso, ¿no? Cuánto hay en los afectos que nos condicionan a según qué decisiones, ¿no?, a según qué sitios, ¿no? Parece bien que vayas de vez en cuando, pero tampoco te vas a pasar ahí el día metida. Es que justo hay 2 semanas que la mitad del curso se va a intercambio. Y la hermana Pilar, ¿sabes, la que fue mi tutora en quinto? Sí, ya sé quién es Pilar. Bueno, pues me ha dicho que no vamos a dar nada de temario importante y que si quiero puedo aprovechar y volver al convento.
Y así puedo vivir con las monjas y, no sé, pasar tiempo con ellas. Vale, pues déjame que me lo piense, ¿vale? Además, no me van a contar como ausencia ni nada. Bueno, que me parece muy bien, pero lo tengo que decidir ya, ahora, justo hoy. No, pero cuanto antes les diga algo, mejor. Pues es que no entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con 4 viejas, ¿verdad? También hay chicas como yo. Ainara tiene ese sentimiento de orfandad que tiene mucho que ver con la decisión de consagrar su vida a la espiritualidad. ¿Qué crees que hay en el ambiente hoy para que la gente, jóvenes, estén buscando refugio en la espiritualidad, ya sea el catolicismo, la meditación, el tai chi o yo qué sé, lo que sea? Claro, no lo sé, porque... A ver, claro, es que yo he hecho una película sobre una cosa muy concreta, que es la vocación religiosa católica. O sea, quiero decir que... Y luego cuando se habla de espiritualidad, mi sensación es que eso es una cosa como mucho más amplia y que abarca muchas más cosas. Pero hay una huida hacia un sitio sin ruido, ¿no? Por lo menos, o algo así. Puede ser, es que no lo sé. Claro, yo, por ejemplo, cuando hacía la documentación o la investigación de la película, a mí lo que me transmitían, por ejemplo, en las iglesias es que cada vez iba menos gente, que cada vez hacían menos comuniones. O sea, que no... Quiero decir que puede haber una búsqueda, pues supongo que siempre hay una búsqueda de un sitio más tranquilo, de algo que te llene de alguna manera. Pero no, mi sensación no es que estaba en concreto en las no en las vocaciones, ¿no? Sino en dentro de las iglesias o de ese organigrama, ¿no? Pero bueno, supongo que toda generación de alguna manera, y más cuando eres joven, ¿no? Que eso, por ejemplo, yo sí lo quise explorar en la película, ¿no? Recuperar esa sensación de cuando empiezas a vivir cosas como adulto, ¿no? Por primera vez, y también hay una sensación a veces de vacío, ¿no? Y eso yo creo que todos lo podemos recordar cuando éramos jóvenes, ¿no? Cierta búsqueda de algo, de sensación de que algo que te llene, ¿no? De alguna manera. Y me imagino que en el mundo en el que están ahora la gente joven, no sé, con todo el ruido que hay, ¿no? Y todo el miedo, ¿no? Hay como mucho discurso de miedo, ¿no? Yo creo que eso tiene que generar mucha ansiedad, sí. Hablando justo de los jóvenes de la película, y es un debate que he tenido, de los muchos debates que he tenido en torno a los domingos, que ha dado mucha conversación, por lo menos en mi círculo, y creo que en todos los círculos, porque ha sido un debate nacional, como antes te decía. Sí que se echa en falta que los amigos de ella sean como más insistentes, ¿no? Porque parece como que asumen con bastante, eso me lo han dicho a mí gente que veía la película, yo si fuera amigo de alguien que le está pasando esto, sería más insistente. Yo creo que en la película sí está el intento que hacen los amigos, las amigas, de por lo menos que ella se plantee meterse en un convento de clausura, pero quizás echa en falta, eso me decía a mí gente que debatía conmigo, más insistencia. ¿Y tu gente de qué edad era esa? 40, 30. Yo te iba a decir, o sea, yo Claro. desde que he ido a colegio de monjas hemos tenido, todas mis amigas, la fase de voy a meterme a monja. Y a tomar por culo. Sí. Bueno, yo lo hablé una fase, pero la fase existe y la hemos pasado todas. Yo lo hablé mira, yo tenía mucho miedo porque yo no, por ejemplo, los diálogos de la gente más joven de la película, de los de 17 y 18, yo no los, o sea, estaban escritos, pero yo luego realmente les dejé a ellos que expresaran cómo se expresaban, y una de las cosas precisamente que hablé con ellos cuando montamos el grupo de amigos es, vale, pero vosotros ¿cómo reaccionaríais en la vida real? Porque a mí me interesaba mucho saber cuál era esa reacción y además era interesante porque teníamos, era un grupo bastante diverso, o sea, teníamos chavalas que sí que iban a colegio religioso, pero chavales que venían de educación laica, o sea, que había todo tipo de sensibilidades. De hecho, creo que había más gente de educación laica, digamos, y no creencia que del tema religioso en esa cuadrilla que montamos. Y la respuesta fue... Bueno, a ver, es raro, es extraño, yo no lo haría, pero si a ella le hace feliz, ¿quién soy yo si a ella le hace feliz para decirle? Y yo, claro, intenté respetar como esa realidad que también me pareció, de alguna manera, bueno, pues un poco que describía una generación que tiene otra relación con lo religioso, que mucho más alejada de herencias franquistas o de malas experiencias o de otro tipo de debates, porque ya no están en eso, ¿no? Y también me pareció que era una generación que tendía más como a la tolerancia del otro en ese sentido, seguramente igual también esperándola para ellos mismos, ¿no? Pues si yo encuentro algo que me haga feliz, no me gustaría que alguien me dijera. Y muchas veces yo también les invitaba al debate crítico, ¿no? Pero no, pues eso no te parece una decisión muy, muy radical, porque no se puede posponer, ¿no? Pero es verdad que, o sea, que sí, que ellos veían todo eso, pero el instinto natural era, bueno, a tolerarlo, ¿no? Si a ella le hacía feliz, sí. Bueno, tú sabes lo que es tener un Goya a la estantería, te llevaste el de mejor dirección Nobel por 5 lobitos. Lo de la Concha de Oro de San Sebastián, un festival internacional de clase A, ya es tope. Además, con Querer
acabas de ganar los premios Iris, en fin, estás en la ola. Mira, no sé ni dónde estoy, porque esto tan... En carne cruda. En carne cruda. Y nada, muy contenta. Pero sí, esto es muy excepcional. Yo intento ser muy consciente... A ver, yo creo que me ha pasado una cosa muy bonita, y es que durante mucho tiempo pensé que no iba a poder hacer cine, porque, bueno, pues como mucha gente, pues que es muy complicado levantar proyectos, ¿no? Entonces, cuando has estado muchos años viendo lo difícil que es y luego de repente te pasan todas estas cosas buenas, soy como muy consciente de lo excepcional que es y nada, intento disfrutarlo y la verdad, y no hago muchos planes a largo plazo, ni me creo mucho nada, ni me dejo de creerlo, ¿no? Pero intento disfrutarlo y ser consciente de que es muy excepcional, ¿no? Extraordinario lo que estáis haciendo en el cine vasco, Alauda, porque también queremos aprovechar para recomendar Más Palomas, esa emocionantísima y tierna película que han dirigido Aitor Arregui y José Mari Goenaga sobre la homosexualidad de la vejez. Y no nos olvidamos de Pablo Urquijo, que está haciendo prácticamente El Señor de los Anillos con Gawa. ¿Qué os pasa por allí? No, ha sido precioso. El otro día, lo que pasa es que yo soy malísima con los números, pero este año creo que había un montón de nominaciones en cuanto al cine vasco, ¿no? En los Goya también. Sí, es verdad, o sea, es una... No lo sé, yo estoy muy orgullosa, ¿no?, de pertenecer a esa cinematografía que la verdad que cada vez está más fuerte, y además no solo en lo técnico, ¿no?, sino como con mucha alma, con mucha diversidad de propuestas, mucha autoría, ¿no? Está Gawa, ¿no?, con toda esta cosa... El Señor de los Anillos en vasco. Que es increíble lo que hace Pau Urquijo, ¿no? Y Más Palomas, ¿no? Y esta película, ¿no? Que cuánta ternura y cuánto riesgo, ¿no? Sí. Bueno, hay muchas y no lo sé, sí, es muy emocionante ver que... Es verdad que la industria del cine vasco lleva unos años que se rueda mucho allí, ¿no? Los equipos técnicos se están volviendo muy fuertes, pero también creo que hay algo también más a nivel de... Sí, de autorías, ¿no? Y creatividad también, sí. Alauda Ruiz de Azúa, es que ricasco y mucha suerte en los Goya dentro de 3 días. Gracias por hacer un hueco en tu apretadísima agenda para estar aquí. Bueno, gracias a vosotros. Por cierto, que los podcasts que hemos hecho para el Reina Sofía también nos han quedado de cine. ¿Alguna vez te has colado dentro de un cuadro? ¡No! ¿Violeta? ¿Pero cómo lo has hecho? ¿Cómo has entrado en el cuadro? ¿Y te has preguntado cómo sonaría una obra cubista? Muchas cosas que ocurren en distintos sitios o desde distintos ángulos suceden a la vez en la obra. O un programa de radio anarquista antes incluso de que existiera la radio. En estas amargas horas de la noche del 3 de mayo del año 1897, desde estos micrófonos libertarios... ¿Cómo suenan las vanguardias? Ahora puedes escucharlo. Carne Cruda se cuela en el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía con 3 podcasts. Únase a nosotros para disfrutar del peligro. 3 recorridos sonoros que puedes escuchar mientras disfrutas de las obras. La emoción. Pero también funcionan como experiencia autónoma. La innovación. Entra en la web del Reina. Esto es como la madriguera de conejo. Y busca Museo Aural. Vale, allá voy. Ponte los auriculares y déjate llevar. Museo Aural. Otra forma de escuchar el arte. Carne cruda como nunca lo has oído. Ya. Bueno, nos ha quedado de cine o nos ha quedado de locos. Y de locos está siendo cómo Alejandro Maciá está signando todo lo que está pasando hoy en el programa. Lo podréis ver en la versión en YouTube de Carne Cruda hoy. Lía. Bonito. Un poco modernillo, ¿no? Sí. Y el bebé está bien, pero ya se sabe. Es que hay un 50% de posibilidades. Yo voy a estar contigo todo el tiempo. No te preocupes, vas a estar intentando. Ya tengo que interpretar, no me puedo ir. Mírame, Ángela, mírame. Te vamos a ayudar, ¿vale? La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dice si la niña oye o no oye. Alejandro, que está traduciendo la lengua de signos, porque ahora hablamos de Sorda. Pues ahora hablamos de Sorda, que trata de Ángela, que es una mujer no oyente que vive con Héctor, su pareja oyente, intentando superar los obstáculos de un mundo ciego ante la diversidad funcional. Todo es un poco más difícil para ella, ya que la mayoría de la gente no habla lengua de signos y a veces se siente excluida del resto del mundo, salvo por su grupo de amigos no oyentes. Por eso, cuando les informan de que van a ser padres, Ángela solo puede pensar en una cosa: o irá o no irá a su hija.
Sorda es la ópera prima de Eva Libertad, basada en un corto de 2021 que estuvo nominado al Goya y este sábado compite en 7 categorías, entre ellas las de Mejor Película, Mejor Dirección Novel y Mejor Actriz Revelación para Miriam Garlo. Y con nosotras está hoy Eva y Miriam, directora y actriz protagonista nominadas. Crudos días. Hola, crudos días. Buenos días. Y en intérprete Alejandro Maciá, como decíamos, que está haciendo un trabajo espectacular. Eva, Miriam, vosotras sois hermanas y esta historia es un poco la historia de... Bueno, es un poco de ambas porque habéis sacado muchas partes de vuestras vivencias, de ese choque entre el mundo oyente y no oyente. ¿Cómo ha sido sacar adelante juntas primero el corto y luego el largo? Miriam, empiezo por ti. Pues muy bien. Hemos trabajado muy a gusto y muy contentas porque hemos usado mucho tiempo para prepararnos para hacer este trabajo bien. Y para mí, pues siempre trabajar con Eva Libertad pues es trabajar en un espacio seguro porque sé que ella va a cubrir todas mis necesidades de accesibilidad. Así que muy contenta. Solo una cosita que me gustaría matizar, 2 términos muy importantes. Uno, nuestro idioma, el idioma natural de las personas sordas es lengua de signos. Muy importante que se nombre así, lengua de signos, no lenguaje. ¿Vale? Y lo segundo, a las personas sordas nos gusta que nos digan personas sordas, no personas no oyentes. ¿Vale? Es importante porque decir no oyente es como que nos estás comparando con lo que se supone que es lo normal. Y nosotras no somos lo normal, somos otra cosa. Entonces, no es bonito para nosotras. Para nosotras lo bonito es personas sordas. Muy bien. Nuestro idioma es la lengua de signos. Muy importantes aclaraciones. Eva, te pregunto por lo mismo, ¿cómo ha sido construir esa historia? Y bueno, ¿habéis estado siempre de acuerdo o habéis tenido que limar las visiones para plasmarlas en una misma historia? Pues a ver, en realidad han sido viajes completamente diferentes. Yo creo que para ambas. El corto sí que nació de un momento de la vida real de Miriam, que era cuando ella estaba planteándose ser madre, y entonces tuvimos conversaciones y ella me transmitió los miedos, las inseguridades que sentía cuando se pensaba como una madre sorda en un mundo oyente, y de ahí nació el núcleo dramático del guión del corto. Pero luego, para hacer el largometraje, para hacer el guión, de hecho, yo me desapegué por completo de la experiencia real de Miriam, primero porque Miriam finalmente decidió no ser madre y yo tampoco he sido madre, con lo cual ahí hice una fase de investigación entrevistando a madres sordas para que me contasen todas sus vivencias durante el embarazo, el parto, la crianza y poder empezar a construir la historia y que la historia descansase en un sustrato real, aunque luego la historia es completamente ficción. Entonces, si hemos estado de acuerdo o no, a ver, yo no, del proceso que hemos hecho juntas, que Miriam se ha ido leyendo las versiones de guión, me ha ido ayudando a matizar, a darle forma a Ángela, comentábamos sus reacciones y, bueno, son procesos en los que hay mucho diálogo y puntos de vista diferentes, pero siempre es algo constructivo, o sea, a mí, yo siempre lo digo, o sea, yo he podido hacer este corto y esta película porque Miriam es mi hermana, si no, esto habría sido imposible. Primero porque ella era la protagonista de la condición sine qua non para hacer la película y luego porque si no, yo no podría haber contado esta historia, no tendría ningún vínculo con la comunidad sorda, porque lamentablemente si no tenemos una persona cercana sorda, ya sea pues en el ámbito familiar o amistades o pues como no a nivel social no se nos sensibiliza ni se nos educa, pues no tenemos no tenemos conocimiento de cómo es esa experiencia. Que también debo de puntualizar que hay muchísima diversidad de experiencias y de vidas de personas sordas. Hemos contado una muy concreta que es ficcionada. Miriam, yo quería preguntarte, porque llevas el gran peso interpretativo de la película, creo que eres licenciada en Bellas Artes y que este ha sido tu primer papel en un largo, y querría preguntarte cómo ha sido lanzarte a ello, primero a ser dirigida por tu hermana y sobre todo, cómo ha sido rodar esa escena tan intensa, la del parto, que es casi una escena de terror. Bueno, primero, yo he crecido haciendo teatro y Eva Libertad y yo antes de llegar al rodaje de esta película hemos trabajado mucho
yo en el escenario y ella dirigiendo desde abajo. O sea que bueno, ya digo que teníamos mucho trabajo hecho de antemano para poder de alguna manera llegar a poder contar esta historia justo como queríamos y además también rodeándonos de un equipo increíble. La escena del parto, aunque pueda parecer, no es la escena más complicada a nivel interpretativo, porque Eva Libertad nos facilitó una partitura a Álvaro Cervantes y a mí, por donde teníamos que ir pasando a nivel sensorial y a nivel vivencial. Y bueno, y nada más. El equipo médico es equipo real, no son actrices y actores. Ellas sí que tenían instrucciones de cómo tenían que ir procediendo con toda la escena y yo solamente tenía que estar conectada a Álvaro y recordar, digamos, todos esos momentos que había pactado con Libertad. Así que solamente tuve que dejarme llevar y acompañar a Ángela en todo su tránsito durante esa situación que bueno, pues que es tan delicada, tan violenta y donde ella pues se ve tan vulnerable como cualquier madre se encontraría, pero en este caso pues añadiéndole además la violencia de la no comunicación y de que pues ella se siente un poco invisible ahí. Y una partitura o un código para facilitar la comunicación con personas sordas le dio Eva a su propio equipo, al que le agradeció, por cierto, en los premios Gaudí de la siguiente manera. Ojalá que de aquí a unos años haya aquí, detrás de este micrófono, personas con diversidad funcional, personas discapacitadas, personas sordas, personas ciegas. Y para eso, la industria, tenemos que atrevernos, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que, o sea, el equipo, en el equipo lo hicimos, si lo hizo un equipo catalano-murciano, esa mezcla que era una bomba y lo conseguimos, lo puede hacer cualquier equipo. Eva, ¿habéis sentido que Sorda ha abierto un camino para la representación o incorporación de personas sordas en el cine, pero también en el ámbito cultural en general? Pues a ver, yo creo que eso falta un tiempo para saber hasta qué punto Sorda está teniendo una repercusión o el tamaño de la repercusión. Sí que es cierto que a lo largo de este año, que ya llevamos un año acompañándola desde Berlín, a ver, sí que han sucedido cosas que nos demuestran que pequeños cambios por lo menos sí que ha habido. Desde todo lo que recibimos en los coloquios, tanto del público oyente como del sordo, hasta iniciativas del tipo, por ejemplo, hay algunos cines que a raíz de Sorda y de que se ha extendido un poco o se ha puesto en la palestra pública el hecho de que las personas sordas no pueden ver cine en español porque no lleva subtítulos nunca en los cines, pues hay algunos cines que ya han puesto versiones de películas españolas con subtítulos. O sea, son pequeños triunfos. Y creemos que el otro día, por ejemplo, hicimos un coloquio y había muchísimo público que eran estudiantes de mediación comunicativa, o sea, de lengua de signos. Y las profesoras y profesores nos dijeron que era increíble, o sea, que tenían una afluencia de alumnado tremenda y que cuando les preguntaban de dónde vienes y por qué estás aquí, que lo suelen hacer siempre, decían, porque he visto Sorda. Entonces yo creo, bueno, eso nos emociona muchísimo porque Sorda ha movido cosas y está haciendo que por lo menos una parte de la población oyente tome conciencia de algo que era muy desconocido y quiere entrar en contacto con la comunidad sorda y quiere hacer algo por mejorar la condición de vida que están viviendo. Pero no sabemos hasta qué punto esto va a tener una repercusión. Ojalá que sea grande y que tenga una estela y tenga... Pero ¿hasta qué punto? Pues todavía no lo sabemos. Bueno, sabéis que está teniendo mucha repercusión en aquellas personas que lo ven. Miriam, ¿qué te dicen los espectadores, las espectadoras de Sorda? Bueno, pues hay opiniones de todo tipo, pero mayoritariamente la gente pues del público oyente dice que nunca antes habían pensado en muchos de los detalles, muchas de las consideraciones con las que tenemos que vivir las personas sordas respecto a esas barreras comunicativas con las que nos encontramos día a día y que tenemos que ir gestionando la mayoría de veces con un poco de soledad.
y agradecen sentirse identificadas en esa vivencia y que la película les facilita que poder explicar todo eso de una manera visual a sus familias y amigas. Y luego, pues mucha gente del público sordo, perdón, no me acuerdo si estaba diciendo del público oyente o sordo. En cualquier caso, las personas sordas, el público sordo, agradecen agradecen sentirse identificadas. Y en el público oyente agradecen tener esta explicación para poder entender y acercarse un poquito más a las personas sordas que saben que existen, pero no saben cómo relacionarse con ellas o no saben muy bien quién es sorda y quién no, porque es difícil, si no usan la lengua de signos, percibir qué persona no oye bien y necesita un poquito más de tiempo, un poquito más de empatía o un poquito más de respeto. A eso ayuda profundamente Sorda, que arrancó su viaje, lo recordamos hace un año, en la Berlinale con el Premio del Público. Un festival que, por cierto, ha entregado su palmarés este fin de semana con polémica por la negativa del jurado a posicionarse contra el genocidio en Gaza, que es otra forma de posicionarse. Si hiciésemos películas que fueran claramente políticas, entraríamos en el campo de la política. Pero nosotros somos el contrapeso de la política. Tenemos que hacer el trabajo de la gente, pero no el trabajo de los políticos. No entrar en política también es hacer política. Cuando le preguntaron a Wim Wenders, al que escuchábamos, presidente del jurado, por qué el festival condena la guerra contra Ucrania y la represión del régimen iraní, pero no el genocidio en Gaza, Wenders dijo que había que separar cine de política. Eva, Sorda también es política. A ver, es que no es política. O sea, es que me parece tan... O sea, claramente ahí están pasando muchas cosas, porque el cine es siempre político. Cualquier cosa que hagamos en este mundo, que te despliegues, es política porque vivimos en un mundo. O sea, no lo estás haciendo en Marte, y en este mundo todo es político. Entonces, yo recuerdo el año pasado en Berlín que me pasaba algo muy curioso y me impresionaba siempre, y es que yo llevaba un pin de Trabajadores del Cine por Palestina, que era una cámara de vídeo con los colores de la bandera palestina, y cuando me hacían entrevistas, nadie decía nada. O sea, en el momento de la entrevista, públicamente, nadie hacía ningún comentario, pero cuando se acababa la entrevista, o antes de la entrevista, la periodista o el periodista, o sea, casi todo el mundo me decía, me gusta mucho tu pin. Y había claramente, pues había ahí un pacto, una obediencia silenciosa que era muy curiosa pues es eso, es un festival que siempre ha sido como un emblema del cine político. Pues ahora que se escuchen este tipo de es que es bastante surrealista decir que el cine, que hay películas que no son políticas. Sabemos que todo es política en este mundo y las y los cineastas lo tenemos clarísimo. Y tenemos clarísimo que Sorda abre un camino, abre una brecha, y es una película políticamente necesaria. Miriam Garlo es su actriz principal, protagonista, Eva Libertad su directora. Muchísimas gracias a las dos y muchísima suerte este sábado, que la merecéis, con Sorda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Adiós, suerte. Además de a los cines, os invitamos también a ir a los conciertos. Acción contra el Hambre te propone un planazo. Lucha de Gigantes. Un concierto de apoyo a comunidades afectadas por el hambre, los conflictos y las crisis climáticas. Un evento solidario con grandes artistas comprometidos del panorama nacional. El Canca. Ismael Serrano. Chambao. Rafael. Travis Birds. O Alice Wonder. Todas y todos unidos contra el hambre. Apunta. 11 de marzo en el Teatro Real de Madrid. Entradas ya a la venta en teatroreal.es, en taquillas o en el 924 48 48. Lucha de Gigantes, un acto colectivo de esperanza. Por la acción contra el hambre. Sí, porque la cultura es política, y bien lo sabe, mejor que nadie, nuestro siguiente invitado. La Guillermo me ha dicho toda la calle que van a tirar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en Madrid? Que los chatarreros no valen para esto. No para chatarrear. Mira, primo, toda la basura de Madrid la traen aquí. A ver el piso. Sí, porque ahora recibimos a un muy buen amigo del programa, Guillermo Galoe, guionista y director de Ciudad sin Sueño,
que tiene 5 nominaciones: Mejor Guión Adaptado, Mejor Montaje, Mejor Actor Revelación para Antonio Fernández Gabarre, Mejor Diseño de Producción y Mejor Fotografía. Después de su corto de 2023, Aunque es de noche, Galoé recupera la historia de Tony, un adolescente de la Cañada Real que ve cómo su mundo se derrumba metafórica y literalmente cuando su mejor amigo, Bilal, le avisa de que va a mudarse al extranjero y cuando los bulldozers empiezan a demoler las casas de su asentamiento ilegal. Una película fascinante, os tengo que decir, lleva por título este poema de Lorca al que Lagartija, Nick y Morente pusieron la música que escucháis. Guillermo, crudos días y enhorabuena por esa película. Crudos días, ¿cómo estáis? 5 nominaciones. ¿Te esperabas por una peli que es tan pequeña y tan grande? La verdad que no me lo esperaba. Ni yo ni el equipo estábamos súper agradecidos a los miembros y miembros de la Academia de Cine porque hayan reconocido, pues yo creo que parte de todo esto también es el haber entendido que hacer esta película, que era algo realmente imposible a nivel cinematográfico, ha sido posible y de alguna forma, pues no sé, sentimos que ya no solo en el tema que trata y el mundo el universo que retrata, sino en el cómo se ha conseguido hacer esta película a través de los medios del cine, ¿no? Claro, porque esa es la primera pregunta que uno tiene como espectador. ¿Cómo has conseguido entrar en la Cañada Real de Madrid hasta tan profundo, hasta tan dentro? O sea, ¿cómo te han dejado rodar ahí? ¿Qué parte es documental, qué parte es real? Los diálogos no creo que estuvieran todos escritos. ¿Cómo lo has hecho, Guillermo? ¿Cómo lo has hecho? Cabe en el programa, bueno, vamos a intentar ser sintéticos. Yo llegué en metro y caminando. Llegué en metro y caminando. Tardé un montón en llegar. Fue la primera... No fue la primera vez. La primera vez yo estaba haciendo Frágil Equilibrio. Sí. Siguiendo el documental por el que te conocimos. Sí. Estaba haciendo Frágil Equilibrio, siguiendo a varias familias en proceso de desalojo, con la crisis inmobiliaria en España, en 2008-2012. Y acabé en Cañada y, bueno, pues esa fue la primera vez. Pero, ¿cómo se consigue? Es mucho trabajo, mucha paciencia y como en la vida misma, ¿no? Intentar, pues, eliminar las barreras, los muros que nos separan a través de la confianza. Y generar confianza es muy complejo, en ambos lados, ¿no? Tanto ellos conmigo, incluso yo con el entorno, ¿no? Es una cuestión de estar. Mucho tiempo. También, claro, todo eso requiere tiempo, efectivamente. Las cosas a fuego lento, pues, que como esta, requieren tiempo y constancia, ¿no? Y mucho autocuestionamiento. Pero tampoco, y luego eliminar también todas estas también barreras que nos ponemos y esta culpabilidad blanca que a veces tenemos, ¿no? Y en vez de, pues no sé, en vez de mirar ni desde arriba ni desde abajo la situación, como colocarte en un punto como muy horizontal y desde ahí trabajar, ¿no? Y desde ahí estar tranquilamente. Yo creo que hay que estar bastante relajado en ese sentido. Sí, pero vamos a ver, hablando de colocar, ¿dónde colocabais las cámaras? ¿Cómo se decía acción? Mira, porque es que hay momentos que me dices, pero a ver, ¿esto está pasando? ¿Hay una escena escrita? Hay escenas circulares que no entiendes cómo se han grabado. Me gusta mucho esto porque en realidad lo que me importa es que, no sé, lo bonito de las películas es que no se vean las costuras. Sí. Aquí hay un guión que, bueno, tiene 15 versiones de reescritura. Wow. Y que está nominado. Y que está nominado. y que ha ido creciendo, el guión se ha ido reescribiendo a medida que, pues, la relación que teníamos los guionistas con la Cañada iba creciendo también, ¿no? Tanto Víctor Alonso Berber como yo, que fuimos, bueno, Víctor le conoce las residencias de Academia de Cine y conoce el proyecto desde el principio, sus orígenes, ¿no? Entonces, pues bueno, se fue reescribiendo a medida que íbamos, pues, conociendo más profundamente el universo y también nosotros íbamos creciendo con el guión. Entonces no es lo mismo, ¿no? La persona que está haciendo la película en el 2019 que en el 2024, ¿no? Entonces, intentando buscar qué hay de nosotros mismos en este espacio tan otro que en realidad está tan cerca, ¿no? Entonces, eso por un lado, a nivel de escritura. Llega un momento en el que el casting, pues, claro, llega el casting y escribimos como hablan esos actores, ¿no? Como hablan las personas que están tenéis que oírlos hablar. Claro. Decir, pero escribíamos, llega un momento en el que escribíamos casi como ellos. Pero el objetivo de todo esto no es como, wow, no, hemos hecho el objetivo de todo esto es conseguir una libertad absoluta en un entorno que aparentemente es incontrolable, ingobernable, y es que lo es. Es en los sitios más caóticos, anárquicos, ingobernables que he conocido nunca. He conocido algunos, tampoco te digo que conozco todo el mundo, pero he conocido algunos y sin duda es como un oxímoron, es decir, hacer cine
por muy alternativo que sea el modelo, y aquí hemos utilizado desde 70 personas de equipo haciendo una ficción canónica hasta 2 chavales y yo con el móvil haciendo unos juegos, necesita un orden, y allí no lo había. Entonces aquí el trabajo era conseguir esa libertad y ese control de la situación para reelaborar esa realidad, convertirla en ficción y filmarla, ¿no? Pero tampoco, a ver, tú también te liaste la mano a la cabeza y te fuiste tú solo a rodar algunas escenas que no sabían ni los productores. Esto te lo han chivado, ¿no? Bueno, a ver, en la fase de montaje, a mí siempre me gusta como que las películas tengan la posibilidad de estar vivas, ¿no? En distintas producciones pues hay distintos límites, y dentro de esos límites hay que intentar, pues en mi opinión, conseguir esos espacios en los que la película puede seguir viva hasta el final del montaje, incluso la postproducción, ¿no? Entonces, bueno, en la fase de montaje se montó sobre todo la parte de ficción, digamos, más canónica. Esto que hablabas tú antes, de estos planos secuencia extremadamente coreografiados, eso es puro ensayo, o sea, y es un trabajo de un equipo muy grande, muy amplio, sincronizado al máximo, y a lo mejor, pues no sé, 20 tomas del mismo plano, o con un animal, con un niño, o sea... Muchas cosas. Sí, muchas variables. O sea, es que va por mitad de la cañada ahí, con todo el universo de la droga también, como el destartalamiento de las chabolas, y allí va gente cruzándose, perros que van de un sitio a otro, o sea, en fin. Pero está todo... Sí. Está todo pensado. Está todo pensado. y luego la parte de tener esas imágenes de teléfono móvil era un recurso que también, que por un lado partía de un planteamiento estético y teórico, pero por otro lado también había una sensación de decir, bueno, en el montaje todavía hay espacios de oxígeno para reconstruir, ¿no? Como diría Bresson, esos nudos esos núcleos de fuerza que se generan en el montaje y que, bueno, pues van construyendo otras películas mientras montamos, ¿no? Y tener ese espacio para poder hacerlas. Estuve en esa proyección tan bonita que hicisteis en La Cañada. ¿Cómo han recibido los vecinos esa nominación al Goya a Tony? Pues con muchísimo orgullo, piénsalo, ¿no? Ya no es como en el corto, ¿no? Que estábamos, bueno, nominados y luego premiados a una película que era nuestra, ¿no? Que la habíamos hecho en Cañada y era la peli de Cañada, ¿no? De repente aparece esta otra película y tenemos a un chaval que vive en Cañada, un vecino de Cañada, a Antonio Fernández Gavarre, nominado al Goya, él, ¿no? Y esto para todos es un orgullo, que sobre todo, y ahí es donde, ¿no? Os oía antes hablar de por qué, cómo el cine también es político. Yo creo que en este caso, sobre todo, también en el cómo lo hemos hecho, cómo hemos hecho la película, ¿no? Conseguir que las personas, que los actores de esta película, ¿no? Que primero hagan la peli y construyan imágenes y representaciones distintas a las que están acostumbrados a ver de ellas mismas, de repente ocupen espacios que normalmente no suelen ocupar, ya sea la alfombra roja del Festival de Cannes, con un premio allí, o la gala de la Academia de Cine Español, ¿no? Es un orgullo muy grande. Ellos también pertenecen a esto, ¿no? También ocupan ese espacio y además lo ocupan perfectamente y se lo pasan genial y lo disfrutan y claro, se sienten que ya no están como, bueno, pues en ese margen, ¿no? Pues ya ha contado muchas de las cosas difíciles que tiene esta película, pero es que la más importante y fundamental es que ha trabajado con perros y con niños, las dos cosas que todo director sabe que no debe hacer. Maíz, sigue contando el cuento, que no te he escuchado. Que te lo cuente el Tonino. Cuéntaselo tú, Tonino, lo que era el futuro. Eso futuro ese. Qué bonito cómo se cuenta el futuro en esta película. ¿Cuánto hay aquí del trabajo que tú has hecho con los chavales allí y cómo se ven ellos, cómo ven que sus historias son importantes, ¿no? A través de esta peli. Hablábamos de perros, niños, pero hay caballos, cabras, sí, gallos, hay pájaros, liebres, hay iguanas, hay conejos, etcétera. Bueno, y sobre todo un montón de gente que está ocupadísima en hacer sus cosas, ya sea chatarreros que vienen al rodaje después de haber descargado 3 camiones de chatarra, personas adictas a la heroína que vienen con el mono y que tienen que trabajar como actores, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Y entonces entonces aparece la idea del futuro, ¿no? Y se plantea la idea del futuro en la película, ¿no? Entonces todos juntos, incluso había como debates muy interesantes, ¿no? Entre los actores sobre el futuro.
a veces no demasiado sesudos, bajados a tierra, porque también pensamos que no hay nada más poético que pues conseguir bajar a tierra todos estos conceptos tan elevados y encontrarlos en la realidad, ¿no? Y ponerlos en la boca de estos niños, ¿no? Y en las imágenes de estos teléfonos móviles, ¿no? Entonces hay una idea, de búsqueda constante de todos estos elementos poéticos en la realidad, ¿no? Y el trabajo con los niños, hicimos muchísimo trabajo de preparación actoral. Yo trabajé también con una coach, con Karel Soleil, que es magnífica, que ha trabajado mucho, es colombiana, ha trabajado mucho en el cine latinoamericano, que utiliza muchos actores naturales. Ella me decía, bueno, Guillermo, o sea, ni siquiera con los sicarios en Medellín era tan complicado como este trabajo que estamos haciendo, ¿no? Porque no hablamos en Cañada no hablamos de violencia, ¿no? No es un sitio, yo no he sentido violencia para nada, ¿no? Es otra cosa, es la anarquía, es ese tema, ¿no? Entonces, hacemos mucho trabajo de preparación física, desde meditación, yoga, preparación corporal, ¿no? Lo que me comentaba antes, esos cuerpos que vienen de lidiar con la vida, ¿no? Y de trabajar duro, pues tienen que también relajarse para ser filmados, ¿no? Y dejar los problemas fuera y dentro del set crear realidades alternativas, no solo en la peli, sino también en sus propias vidas. Por eso nos parece que ahí es donde es política la película, ¿no? Y luego hicimos mucho trabajo de ensayo, de trabajar mucho con la memoria de las emociones, ¿no? Conseguir indagar en nuestras propias emociones y traerlas al presente con mecanismos, ¿no? Mucha repetición, ¿no? Y en toda esa repetición, pues uno va viendo, el guión no lo leyeron, ya sea porque algunos no sabían leer, otros porque no querían leerlo, porque para los chavales era peor que cualquier examen del colegio aprenderse eso, claro. Y luego porque la gente también acaba recitando, ¿no? Entonces el guión los diálogos que preguntabas antes no están improvisados, están ensayados, y de lo que escribimos a lo que ellos aportan de manera consciente o inconsciente en los ensayos, nosotros reescribimos y lo vamos fijando en los ensayos, ¿no? Y luego en el set parece que se nos ha olvidado todo, pero el cuerpo recuerda. Es increíble cómo lo hacen. El habla recuerda, ¿no? ¿Cómo están esas abuelas, esos esas niños, mais, ese pai, esos niños? Esos niños que parece que lo están diciendo la primera vez que lo dicen, bueno, o sea, y mira, de manera espontánea. Ese cuento, las abuelas me decían, Guillermo, o sea, bueno, una de ellas había salido de la cárcel, otra estaba, ya mayor y me decían, Guillermo, yo no recuerdo, no retengo nada, ¿cómo me voy a acordar de este cuento, no? Y al final hicimos una sesión, pues, de meditación, todos agarrados de las manos, ojos cerrados, hicimos el cuento, pues, lo contaba yo, ¿sí? y nos íbamos de viaje, ¿no? Y de repente volvíamos, al principio era risas, es que estoy haciendo aquí, ¿qué es esto? Qué raro es esto, ¿no? Pero luego, poco a poco, el cuento va entrando, ¿no? Y dicen, pero si yo no me acuerdo, dicen, bueno, mañana hablamos de nuevo. Y mañana volvemos y de repente se acuerdan, ¿no? Entonces hay que, de alguna forma, dirigir pues acorde a las personas que tienes delante. La metodología es las personas que tienen delante, cuáles son sus luces, sus sombras, sus fuerzas, sus flaquezas, ¿no? Y jugar con eso, ¿no? En La Cañada decías, hay más anarquía que violencia, pero hay una realidad también que es terrorífica, que es la de la droga. No está en todos los sectores, La Cañada es muy compleja, es muy grande, pero tú has conseguido también entrar ahí. No sé si eso ha sido difícil, mostrar ese mundo que muchas veces se quiere también ocultar, que sucede en La Cañada. Sí, es decir, me costó entrar ahí porque, claro, ya no iba de la mano de nadie, porque es verdad que desde dentro es difícil, ¿no? Sí que es verdad que hay personas como Dulce Flores, una mediadora que trabaja en la Asociación Barro, que me ayudó mucho también a conectar con algunas de las personas que viven allí, pero sí que es verdad que había un recelo por parte de tanto las entidades como la gente de Cañada a que se mostrara eso, porque normalmente lo que se muestra es solo eso. Ya. Entonces, claro, bueno, ahí está la responsabilidad del poder de las imágenes, pero en realidad, o sea, yo más que contar un mundo, ¿no? y mostrar lo que se supone que es la verdad y la realidad, que no me interesa tanto, es más una crónica de lo que yo he vivido y cómo me he relacionado con ese mundo, ¿no? Y ese mundo también está ahí. Y además, bueno, de lo que más, las personas que más me conmueven y que creo que más abandonadas están en esa área, en esa zona, ¿no? Tanto los machacas, como los llaman allí, es decir, los adictos que están trabajando en las casas de la gente que vende al menudeo, ¿no? Que pues al final son, pues barren el suelo, lavan el coche, o sea, no solo están ahí en la puerta.
y también la gente que vende el menudeo. Son gente que está es el último eslabón de una cadena que es muy grande y en cuyas cabezas, pues a veces no están los gitanos, ¿no? Y es lo que dicen ellos allí, ¿no? Entonces, bueno, pues personajes como el de Paqui, ¿no? O el de Seco, o el de Harris, los machacas, ¿no? Me conmovían mucho y creo que era importante que tuvieran un retrato dignificante. Un día Marta me dijo una cosa muy bonita que me la ha guardado, ¿no? Que hay algo de consagrar este espacio a través del cine, ¿no? Bueno, eso se lo robé yo a Pasolini antes. Así. Claro. Bueno, pues mira, de Pasolini a Marta, de Marta a Guillermo. Exacto. Pues ojalá Ciudad sin sueños se consagre en los Goya porque lo merecería. Bueno. Guillermo, muchísimas gracias por esa película que has hecho y por haber venido hoy aquí a contarla. Muchísimas gracias, queridos. Y que no se nos olvide La Cañada Real. Es el enigma de tus ojos la razón. Ni el resto de cañadas que hay en nuestro país, que no es la única. Hechizo hermoso y sabia noble que al bebé. Bueno, y vamos con el final, Marta. Pues vamos con el tema Rara Avis de Florencia Di Concilio, cantado por Pablo Battusi, porque vamos a dar paso a una de las joyitas menos conocidas de los Goya, que es La misteriosa mirada del flamenco, la ópera prima del chileno Diego Céspedes, que compite al Goya por la mejor película iberoamericana. ¿Cómo miran los flamencos? Cuéntanos. Bueno, la mirada del flamenco. Flamenco es uno de los personajes interpretado por Matías Catalán, es una mirada de seducción, de caza. Porque en esta película hay muchas miradas, algunos dicen que contagiosas. La misteriosa mirada del flamenco nos lleva al desierto chileno, a un pueblo perdido en medio de la nada en la que conviven mineros y un grupo de mujeres transexuales. Toma ya. Es un western queer mezclado con realismo mágico en el que la tierra árida y las lentejuelas se mezclan y que nos cuenta, desde el punto de vista de Lily, una niña pequeña, el choque entre ambas comunidades debido a una supuesta peste que se contagia con la mirada. La película ganó el premio a Mejor Película en la sección A una cierta mirada de Cannes y Diego Céspedes, su director, nos cuenta cómo ha sido este loco viaje de su primer largo. Hola, el camino desde el inicio de la idea hasta los Goya ha sido un viaje muy largo, desde las primeras ideas que tuve hace 6 años hasta hoy. Ha sido trabajar muy duro y me pone muy orgulloso de que la gente que trabajó ahí, las caras que se ven en el elenco, son caras nuevas, son diversas en todo sentido y son tremendamente talentosas. Entonces creo que poder llegar desde un país que es más pequeño a mostrar esos rostros, esas voces, a que escuchen esas voces, a que se vean sus historias, me pone muy orgulloso porque esas historias siempre han existido y ser una persona que pueda ayudar a que se diversifique las historias en el cine, a que el arte crezca en ese sentido, me hace sentir muy, muy tranquilo, muy feliz. ¿Y tienes más joyitas por ahí? Sí, tengo más joyitas y no todo en esta vida va a ser la longitud. No. Así que vengo aquí a reivindicar el cortometraje. ¡Viva el corto! Que nunca hablamos del corto. El cortometraje es el futuro. Los grandes directores de mañana son los cortometrajistas de hoy. Así que por eso quiero poner el acento en 2 títulos. El cuento de una noche de verano, de María Herrera, y Una cabeza en la pared, de Manuel Manrique. Estamos muy taurinos este año, ¿eh? Sí, bueno, Entre tardes de soledad, de Albert Serra, que me parece la película española más importante del siglo XX. Así ¿vale? Sin más. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues todavía hay que verla. Que es un ensayo metafísico a través de la imagen. Y bueno, y el cortometraje de Manrique es más una comedia negra expresionista protagonizada por un torero que no puede torear porque se ha abolido la tauromaquia y bueno, vive un poco como un apestado social. Las ventas convertidas en un centro comercial, el sueño de muchos, la pesadilla de ese torero. Bueno, y curiosamente el otro cortometraje del que os hablo también está protagonizado por Nacho Sánchez, que tiene la mirada más expresiva del cine español. Sí. Bueno, realmente el cuento de una noche de verano, la protagonista principal es Olivia del Can, que interpreta a una joven que vive en Madrid y que conoce a un chico en una calurosa noche, pongamos de agosto, de esas de verbena de barrio. Y en su cortometraje Herrera aborda el tema del consentimiento de una manera muy sutil y delicada. Herrera plantea lo normalizado que están ciertos abusos, que no tienen que estar mediados por la fuerza bruta, sino que se dan en contextos comunes e incluso te pueden invitar después a un zumo de naranja. La película nace en septiembre de 2021 y para el primer día de clase un profesor nos pide llevar un corto en el que la única premisa es que no puede haber diálogos.
Y entonces a mí me viene a la cabeza esa escena de intimidad sexual en la que precisamente lo que no se dice es clave y en la que él se quita el condón y ella sin su consentimiento y ella cuando lo descubre no dice nada. Y bueno, se me ocurrió porque era una situación que habíamos comentado entre las amigas y que nos había pasado a varias. Y pensé que yo nunca había visto representado esto, ¿no?, en el cine y era como, bueno, pues llevar a la pantalla de las conversaciones con amigas y justo estando estudiando ese máster también leí una noticia que contaba que en el estado de California se iba a regular el stealthing como agresión sexual y entonces descubrí, ¿no?, pues esa palabra y descubrí que era mucho más común de lo que yo habría podido llegar a imaginar. Y también coincidía con un momento en España en el que las cortes parlamentarias se está empezando a debatir y a tramitar la ley del solo sí es sí. Con todo este caldo de cultivo social, pues nació esta película. Por si os habéis perdido lo de stealthing, lo he preguntado, es lo de quitarse el condón sin el consentimiento de la mujer. Sí, hay que hablar más de eso porque está muy extendida la idea del violador en el callejón oscuro. Y además este cortometraje pone en el foco en el después, cómo se interioriza cuando ha tenido lugar ese abuso y cómo recuperar el volante de tu propio deseo. Y lo hace de una forma muy poética y con la fotografía maravillosa de Ion de Sosa. Que también está nominado a Mejor Director Nobel por Balearic. Sí, Ion es un genio que lo hace todo bien. Ya muchos años trabajando como director de foto en películas como Espíritu Sagrado, El fantástico caso del Golem o Aro Berría, pero también como director en Sueñan los androides, Mamándula y ahora Balearic. Yo solo os cuento la premisa, que es maravillosamente marciana. A ver, sorpréndenos. En la víspera de San Juan, por un lado unos chavales se cuelan en una casa abandonada. Cuando unos perros asesinos los rodean, se tienen que tirar a una piscina de la que no pueden salir. Y por otro lado, en otra villa pijísima, otro grupo de amigos, pero ya más allá de la cuarentena, disfrutan de una soirée decadente con paellas y esculturas de hielo. Y bueno, y hay magos también. Y luego hay una amenaza de hierro, de incendio, que interrumpe la fiesta o no. Hombre, bueno, sí, diferente a todos sí que parece, la verdad. Luego también al Goya Mejor Documental compite Todos somos Gazas. Aquí ya nos ponemos serios. Del ex corresponsal de guerra Hernán Zin, que también es amigo del programa, que vuelve a Gaza más de 10 años después de su película Nacido en Gaza, con la que también estuvo nominado. Zin, bueno, realmente no ha podido volver a Gaza porque no ha podido pisar suelo palestino por culpa del gobierno de Israel. Y ha contado con los ojos y las cámaras de varios equipos palestinos en su búsqueda de los 10 niños protagonistas de su anterior película. Y de verdad impresionante, os la recomiendo. Sí, no ha dejado de poner nuestro querido Hernán el foco donde Israel y sus cómplices no quieren que miremos. Y por último, quiero hablaros de Decorado, la película de animación del gallego Alberto Vázquez. ¿Vosotros no habéis tenido una vez la sensación de que todo esto es un teatrillo? ¿A qué te refieres? La vida, el sistema... ¿Cómo sé que debajo de ese tupé tú no eres un muñeco de cartón relleno de peluche? ¿Cómo lo sé? Bueno, un poquito, efectivamente. Esto No lo podría sabes. ser. No lo sabes. Tienes que confiar. Pues esa es la idea sobre la que pivota Decorado. El protagonista es un osito en paro, con cierto grado de alcoholismo y falta de higiene, que empieza a plantearse que todo a su alrededor es una pantomima creada para que los ricos sean cada vez más ricos y nadie se rebele. Me quiere sonar algo, ¿eh? ¿Al show de Truman? A la vida. Bueno, a ver, no nos pongamos lúgubres, que ya va tocando cerrar el programa y nos despedimos con algo salseroso. A ver... Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Marta Medina, muchísimas gracias. La próxima vez que vuelvas no te traigas la guitarra. Vale, pero lo prometo. Anda, ¿y esto? La madre A de ver, España. La madre. Javier Gallego, felicidades. Muchas gracias, Violeta Muñoz. Tampoco hacía falta esto. Sí, porque ahora nos vamos a ir a comer tarta. Sí. Ah, sí. Sí, sí, Ah, sí. me habéis traído una tarta. Yo Sí, he traído sí. unos dulces, mira. Pues venga. ¿Cuánto vamos. azúcar? ¿Cuánto azúcar? ¡Ah, azúcar! Bueno, es una ilusión cumplir años y que vosotras lo celebréis conmigo. Muy bien, estamos encantadísimas. Es que cada día estás más joven, tío. ¿Ya? Por eso me he cortado Por el favor, pelito así que como Javier más. Gallego Porque es de publique cartón, es que de cartón y cartón. peluche. Es un Soy osito un de decorado. peluche. Es un decorado. Que publique Soy el su osito crema. de peluche de Punch. Venga, vámonos a soplar. Gracias, amigas. Gracias, amigos.